Que el modelo económico del gobierno es insostenible y que la pobreza sube única y exclusivamente por culpa de Milei. O bueno, por lo menos eso dice Juan Enrique, alias el economista del pueblo. Bienvenido al primer capítulo de la nueva serie Inviables, donde bueno, creo que el nombre describe bastante bien sobre qué se trata. Acá lo tenemos, a Juan Enrique, es básicamente el autor de este famosísimo meme. Yo creo en el peso, quiero el peso, apuesto al peso, porque el peso es soberanía, el peso es Argentina, y voy a apostar siempre que pierda, aunque pierda. O sea que ya sabemos que es un tipo que mucho rigor a la hora de analizar las cosas no tiene y que además posee un sesgo, bueno, bastante pronunciado, no siempre en favor del mismo lado, de casualidad. Comenzamos. Mirá, vos en economía podés hacer cualquier cosa, sí, podés hacer cualquier cosa. Lo que no podés es evitar las consecuencias. Y lo que pasa hoy... Bueno, claramente acá tiene razón, ¿no? Ahora me parece un poco gracioso, porque los que estuvieron gestionando la economía como si literalmente, y en esto estoy siendo literal, no tuviese absolutamente ninguna consecuencia las medidas que tomaban, fue el kirchnerismo. Estuvieron 16 años tomando medidas pero de ultra corto plazo, sin pensar que bueno, esto en algún momento iba a estallar por los aires. Por ejemplo, yo creo que una de las medidas que más encajan con esta descripción es el hecho de jubilar a un montón de personas que no realizaron la cantidad de deportes necesarios, que hoy en día son más o menos alrededor de 2/3 de todos los jubilados. O sea, no es precisamente poca gente, es un montón, de hecho son la mayoría. Independientemente de que esta gente necesitase ayuda o no del Estado, en eso no me quiero meter en este momento. Estoy hablando de la viabilidad de la medida. ¿A vos te parece que es viable? O sea, que se puede concretar, que es realizable el hecho de agarrar y triplicar la cantidad de jubilados así de un día para el otro. O sea, yo creo que está bastante claro que no. Es consecuencia de la devaluación deliberada más grande de la historia argentina hecha en diciembre. Bueno, esto también, ¿no? O sea, echarle la culpa de todo lo que pasa en la economía argentina a la devaluación que hizo Milei, no solamente que me parece una boludez, la devaluación es esto de haber subido el precio del dólar oficial de menos de 400 pesos a 800 pesos cuando apenas asumió el gobierno, sobre todo primero porque, bueno, la economía no es solamente lo que sucede con el dólar oficial, y segundo por lo siguiente, y es que era algo que había que hacer de todos modos, que el gobierno estaba obligado a hacer, porque un dólar oficial artificialmente barato te destruye completamente la economía, o sea, hace que a medio, largo plazo sea imposible que el país crezca. Desincentiva las exportaciones, sobreincentiva las importaciones, pero a la vez como hay cepo las burocratiza tremendamente, desincentiva brutalmente las inversiones. O sea, tener un dólar artificialmente barato hace que sea imposible que la Argentina crezca de manera sostenida y a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Milei? O sea, devaluó, o sea, subió el precio de ese dólar que estaba artificialmente barato. Entonces yo agarro y te hago una pregunta. ¿De quién es la culpa? ¿Del que corrige el problema en una magnitud muy grande o del que genera un problema en una magnitud muy grande? Bueno, para este señor es culpa de quien corrige el problema y no de quien lo genera. Me parece, bueno, un poco erróneo. De la dolarización, no de tu salario. La dolarización de las tarifas y los combustibles. Bueno, esto primero, el término está mal, o sea, no se dolarizó nada. Entiendo a qué se refiere, pero es una boludez decir que se dolarizó el precio del combustible o algo por el estilo, o lo mismo con las tarifas. Lo que pasó es, primero por el lado del combustible, que el precio tiende a ser el mismo que el precio internacional. O sea, hay cosas que por más que estés en la economía argentina, el precio que tienen es el mismo que tienen en todo el mundo. ¿Qué es lo que hacía el anterior gobierno? Bueno, regulaba ese precio, hacía que sea más bajo de lo que debería de ser, para así, no sé, intentar que la inflación suba menos en el corto plazo, pero claro, generando un daño a la industria. ¿Por qué? Porque ganan menos dinero, y que ganen menos dinero significa menos inversión, y menos inversión significa menos producción, por ende menos trabajo. O sea, básicamente generando un daño de la economía en el largo plazo, como básicamente todo lo que hace el kirchnerismo. A eso él se refiere con se dolarizó, o sea, básicamente que el precio dejó de estar regulado, fin. Que de nuevo también es una corrección que responde a un problema que dejó el anterior gobierno. Y segundo, el tema de las tarifas, o sea, básicamente el precio de la luz, del agua y esas cosas, con que se dolarizó se refiere a que estaban subsidiados, o sea, a que el gobierno, a través de cobrarte impuestos a vos, agarraba y pagaba parte de esos precios, la gran parte de esos precios, lo cual generaba básicamente que esta industria se deteriore. Básicamente cuando vos subsidiás gran parte de los precios de una industria, lo que haces es básicamente desincentivar de nuevo otra vez la inversión. O sea, ¿por qué alguien iba a invertir en mejorar si básicamente sus ganancias dependen de que el Estado le pase dinero? No tiene sentido. Con tu salario, bueno, le pusieron un pie en la cabeza y lo congelaron. Bueno, esto sinceramente, o sea, no sucedió. El Estado argentino no congeló los salarios de la economía. Cayeron porque subió mucho la inflación en el corto plazo, producto de la devaluación. Eso fue lo que pasó. Que por suerte igual después ya se empezaron a recuperar. Y de hecho llevan más o menos 6 meses de recuperación consecutiva los salarios. O sea que se están recuperando. Tenemos una economía más chica. Tan chica que no entramos todos los argentinos y más de la mitad de los argentinos son pobres
1 de cada 5 argentinos está en la indigencia. Bueno, esto también, o sea, él dice no, cada vez tenemos una economía más chica, o sea, que cae la economía argentina, que cae el PBI. Y el PBI viene cayendo desde 2012, o sea, se olvidó de los anteriores 12 años donde la economía caía. Y segundo, justamente la economía cae porque se la pasaron tomando medidas de corto plazo que te perjudican en el largo plazo. Este es el primer gobierno que está tomando medidas que tienen un perfil más de largo plazo, por ende la economía el año que viene va a crecer. Entonces también todo esto es crítica, chiquitaje de corto plazo, porque básicamente este archivo en un año ya al chabón lo va a dejar como un boludo. Sinceramente no entiendo por qué lo hace. Y lo de la pobreza, bueno, también el mismo criterio, o sea, la pobreza viene subiendo hace ya más o menos una década y ahora subió muchísimo por la devaluación, que obviamente dijimos que fue una corrección a un problema del gobierno anterior, pero la pobreza ya está bajando justamente porque se tomaron las medidas para que la pobreza baje. En parte, por ejemplo, bajar la inflación, que viene subiendo hace 20 años. Y tampoco, claro, tampoco hay lugar para las pymes y los sectores más... Bueno, eso también, o sea, que el kirchnerismo venga a hablar de defender las pymes a mí me parece un delirio. El kirchnerismo literalmente duplicó la presión fiscal en Argentina, o sea, duplicó la cantidad de impuestos que le sacan al sector privado. Entonces, que esa gente que duplicó la cantidad de impuestos que le sacan al sector privado y que prácticamente duplicó el tamaño del Estado, o sea, la guita que gasta el Estado, nos venga a hablar de que las pymes las están pasando mal. Y bueno, brother, o sea, lo hubieses pensado antes de reventarlas a impuestos, capaz. Más representativos del mercado interno, la construcción, la industria, el comercio, están teniendo caída de las ventas en un 60% y un 80%. Se estima... Y él en este caso está hablando del comercio, de la industria y de la construcción, que son tres sectores que son muy importantes para la economía argentina porque tienen muchos empleados, o sea, porque nos emplean a muchos de nosotros. Él dice, no, bueno, pero encima estos tres sectores, que son los más importantes, por así decirlo, están cayendo y están cayendo mucho. Y es verdad, ese número de la caída de las ventas no lo tengo, pero básicamente estos sectores han llegado a caer de manera interanual, o sea, en los últimos 12 meses casi un 20% o incluso más, pero en los últimos meses se están recuperando. O sea, si vos tomás capaz la caída en los últimos 12 meses, ves que es de un 10, de un 15, de un 20%, pero claro, porque la mayoría de esa caída fue a fines de 2023 e inicio de 2024, pero después en el resto de los meses cada vez caían más lento o incluso empezaron a crecer, como la construcción en los últimos meses, la industria ni hablar, y el comercio también está rebotando. Entonces, de nuevo, o sea, si todo cae y de manera brutal y súper profunda en los primeros 3 o 4 meses del gobierno y después se recuperan, digo, hay que ser bastante caradura para decir que todas esas caídas fueron por culpa del gobierno, o sea, no por los anteriores 12 años de caída económica, sino por los primeros 3 meses del gobierno de Milei, ¿entendés? Tipo, él llegó y de repente se cayó toda la mierda. Qué casualidad, ¿viste? Que para este segundo semestre va a haber un cierre de 15.000 pymes. Eso es achicar la economía. Y sí. Esto es una decisión política contra las pymes industriales. Y mirá. Bueno, acá ya entramos en el delirio máximo, en decir que esto el gobierno lo hace a propósito. Es una decisión política contra las pymes industriales. Ahora probablemente salte con alguna boludez de que este gobierno solamente gobierna para los ricos y Macri, Caputo, Milei, o sea, va a salir con esa porque es evidente. Pero lo que voy a es que, o sea, no hay nada más negativo para un gobierno que despidan gente, que cierren empresas, que caigan los salarios. O sea, justamente, en todo caso, si un gobierno estuviese enfocado solamente en construir poder y qué sé yo, lo que haría es tomar medidas de hiper corto plazo para que todo esto mejore, y a largo plazo, bueno, se encargará otro gobierno. Sin embargo, Milei está haciendo todo lo contrario, o sea, está tomando medidas de corto plazo para que todo mejore a lo largo de los meses y de los años, a cambio de que todas esas cosas que le hacen subir la imagen a los políticos caiga, ¿se entiende? O sea, si hay un gobierno que no sigue la lógica que está diciendo este chabón, es este. Los efectos en la siguiente imagen de la decisión política de atentar contra las pymes industriales. Primero, retiro del Estado, no hay promoción de parques industriales. Bueno, dice que también, que la industria está cayendo porque se retiró el Estado. ¿Cómo se nota que este chabón vive en una nube de pedo o es directamente un mentiroso? Tener un Estado, como dejó el kirchnerismo, de más o menos 46% del PBI, lo cual es un delirio, es no antiindustrial, es directamente un de industria. Básicamente la industria es del sector privado. ¿Y quién se financia quitándole dinero? O sea, haciéndole que le vaya peor al sector privado. Bueno, el Estado. Entonces, cuanto más grande es el sector privado, menos dinero tiene y por ende peor se desarrolla. La industria cae más. Y se ha notado en los últimos años de Argentina, o sea, desde que el kirchnerismo dejó ese nivel de Estado, ese nivel de gasto público, ese nivel de impuestos, la industria básicamente no ha podido crecer más y lo único que hace es caer todos los años. Aumento de los costos, el dólar barato, y subiendo los precios, aumentan todos los costos.
las tarifas. Él dice que bueno, no, a las empresas les aumentan los costos porque el gobierno dejó de subsidiar la energía o dejó de regular el precio de la nafta. Y habría que decirle que los principales costos de la economía argentina, en la industria, en la venta minorista, en absolutamente todo, son los impuestos. Argentina es uno de los países con impuestos más altos, no solamente de la región, sino que del mundo, sobre todo medido en términos de esfuerzo fiscal. O sea, la cantidad de impuestos que cobra un Estado en la economía, teniendo en cuenta el nivel de ingresos que tiene una economía, ¿no? O sea, Argentina es un país con nivel de ingresos bajo, pero un Estado enorme. Competencia importada, apertura importada de muchas empresas que vienen de China. Bueno, también, o sea, se queja de que el gobierno abra a la Argentina al comercio exterior, que de todos modos Argentina sigue estando ultra cerrada. Y mi pregunta es, bueno, si luego de cerrarnos durante 80 años al comercio exterior, la industria no se desarrolló, ¿será que tal vez tendrás que abrir al país al comercio exterior para que la industria se desarrolle? Pero no, ellos siguen con los mismos dogmas de siempre. Lo más fuerte es la caída del mercado interno. Bueno, básicamente también, ya expliqué que la caída del mercado interno era algo que iba a suceder de todos modos. Buscar equidad social, que es fundamental para la eficacia y el crecimiento económico, no estaría pasando. Mentira, o sea, no hace falta que haya igualdad, ni equidad, ni nada para que haya crecimiento económico. De hecho, no solamente que no hace falta, sino que es imposible que exista la equidad y la igualdad en su máxima expresión, pero bueno, nada. Y bueno, hasta acá el primer video de la nueva serie Inviables. Espero que te guste, estoy intentando tomar esta nueva modalidad de series que también estoy tomando en mi canal personal. Te dejo acá un video de la nueva serie Educando Políticos, donde hablamos del nefastísimo Martín Lustó, que nos explica por qué Milei gobierna para los ricos y bueno, boludeces del estilo, así que puedes ir a mirarlo, está buenísimo. Así que nada, si te gustó este video, acordate de darle like y de suscribirte, y por último te mando saludos.